Formato podcast. Historias con voz propia. A tu ritmo, el podcast de los corredores populares, con Chema Martínez Pastor y Pablo Villalobos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Tu Ritmo, a una edición muy especial que da comienzo a una nueva etapa en este podcast. A los que nos habéis seguido todos estos 15 años, sabréis que, A Tu Ritmo ha sido un programa de radio, ha pasado por varias plataformas y por varios conceptos distintos, desde aquellos magazines de 2 horas que hacía Luis Blanco en Vinilo FM, luego pasó a otra radio como fue Capital Radio y finalmente lo estamos produciendo en podcast, en formato podcast, y Luis Blanco se quedó a los mandos y desde hace 2 temporadas Pablo Villalobos y yo mismo, Chema Martínez Pastor, estamos llevando este podcast. Pues bien, a partir de hoy, no sé si estabais esperando un programa habitual de A Tu Ritmo, voy a introducir una pequeña variación. Seguiremos teniendo el programa quincenal, seguiremos subiendo un contenido cada 15 días, cada 2 lunes a este canal. Es verdad que en las últimas semanas hemos estado un poquito irregulares y esta es la explicación. Hoy comienza Tu Corazón Corre a Tu Ritmo, una fusión de 2 conceptos. Uno es nuestro podcast quincenal, como veníamos diciendo, y otro es una iniciativa que ya ha formado parte, ya hemos presentado en este podcast en un par de programas atrás. Vino Luis Llano, que es uno de sus fundadores. La iniciativa Tu Corazón Corre es una iniciativa de divulgación, un colectivo, una forma de pensar, de dirigirse a los corredores, corredoras y deportistas de cualquier disciplina que quieran proteger su salud. Y en eso es lo que nos vamos a centrar a partir de ahora. A Tu Ritmo, dentro de la iniciativa Tu Corazón Corre, va a preocuparse todavía más de la salud de todos y todas los que nos ponemos las zapatillas o nos montamos en una bici o salimos a nadar. Bueno, no es mi caso estas 2 últimas cosas. En cualquier caso, esta iniciativa y esta unión de estos 2 conceptos se materializó el pasado martes 12 de mayo en unas jornadas que realizamos en el espacio Eventais, donde organizamos 4 mesas redondas con 4 diferentes temáticas, en las cuales hablamos de 4 temas que pueden ser muy interesantes, como decíamos, para todos los que corremos. Os voy a dejar con la primera de ellas, que es sobre salud cardiovascular, dirigida por la doctora Marta, que ya va a ser otra de las voces que va a estar muy presentes en esta nueva etapa de A Tu Ritmo. Ella es, junto a Luis Llano, otra de las fundadoras del proyecto Tu Corazón Corre, y veréis que está todo lleno. Ahora os va a presentar a quién va a participar en esta mesa redonda. Espero que sea muy interesante para vosotros y ya no os entretengo más. Os voy a dejar en manos de alguien que seguro que conocéis para que presente la primera de las 4 mesas redondas. Muchas gracias. Vamos a hablar en esta primera ocasión, en esta primera de las mesas redondas, de correr sin riesgo. Lo que tu corazón necesita saber. Ese es el título que hemos dado a esta mesa redonda, porque es verdad que todos necesitamos saber mucho, el cerebro es importante, pero también saber cómo funciona nuestro corazón. Bueno, lo importante es que vamos a contar con la presencia de varias personas cuyo testimonio seguro os va a resultar muy útil. La primera persona es Guillermo Mateus, que es fisioterapeuta y licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. ¿Puedes pasar por aquí? Un aplauso para Guillermo. Por cierto, que es experto en rehabilitación cardíaca y en ejercicio terapéutico y es director del Centro de Rehabilitación Cardíaca Altesia. Vamos a sumar también a más personas, a 2 personas más. Gerardo Moreno. ¿Qué tal, Gerardo? Está por ahí. Gerardo es cardiólogo, electrofisiólogo, máster en estimulación cardíaca y profesor universitario de cardiología. Y, por último, vamos a llamar a Noelia Gómez. Está por aquí Noelia, ahí la tenemos. Bueno, ella es coach, es terapeuta y deportista popular. Como deportista popular, además, tiene una historia que contarnos. Ahora seguro que durante la charla surgirá el momento de hablar de ella, porque además es importante que conozcáis su caso, ¿no? De eso vamos a hablar muchas veces aquí a lo largo de la tarde, ¿no? De casos que después pueden resultar un ejemplo para muchas personas que practican deporte, ¿no? Así que bueno, os dejamos también con ellas y con Marta, que es la encargada en esta ocasión de moderar esta mesa redonda. Así que adelante, Marta, cuando tú quieras. Bueno, muchas gracias, chicos, por estar aquí hoy. Y bueno, pues a mí algo que me gustaría y me gustaría empezar, y yo creo que es por lo que tenemos que empezar, porque es por lo que estamos aquí, es con Noelia.
Cuéntanos. Joder, qué presión. Ella se describe como un culo inquieto. Sí. Cuéntanos qué pasó. Bueno, ¿por dónde empezamos? Venga, voy a empezar por el principio. Yo empecé a correr en el club Corredores y yo no llevaba reloj. Yo era de ir por sensaciones. Entonces un día, hablando con mi pareja, le dije, Jolín, estáis todo el día con el reloj con el cacharro, que sí y tal. Digo, ¿por qué lo miráis tanto? Y dice, hombre, por las pulsaciones. Digo, ¿pero te puede dar algo? Y fue como, sí, claro. Y entonces yo soy un poco hipocondríaca, entonces decidí ir a hacerme un chequeo. Porque previo hice una prueba de 400, yo no estoy acostumbrada a correr en pista, y básicamente me dio un parraque, pero interesante. Entonces decidí hacerme un chequeo y me dijeron, ay, mira, un electro así rutinario, pues tienes lo que viene siendo el síndrome de Wolff Parkinson-White, y es lo que viene siendo pues, las personas que te lo explicarán luego, pero cuando tienen arritmias o taquicardias. Y entonces pues me lo detectaron. Y de ahí pasé a un cardiólogo, pasé a otro y al hospital y me dijeron, bueno, pues te lo quemamos, te vamos a hacer una ablación. Y dije, pues nada, para adelante. Y me operaron despierta, fue una experiencia muy interesante. Y nada, y esto fue el 18, no, el 3, bueno, fue en diciembre del año pasado. Y a día de hoy sigo corriendo. En enero, el 18 de enero, me hice una media maratón, o sea que no cambió mucho mi vida en ese sentido. Lo que sí, soy más consciente de cómo siento todo. ¿Corres con reloj? Ahora sí, pero solo para saber cuánto me queda de distancia, honestamente. O sea, paso de... Porque te vuelves muy loco cuando voy a 4, voy a 5 y dije no, porque a mí me causa más presión y más estrés. Así que corro simplemente también para ver un poco las pulsaciones, que las tengo altísimas. O sea, yo soy de llegar a 192, para que os hagáis una idea. Así es normal. Y esa es así más o menos mi historia. Gerardo, ¿puede haber riesgo cardiológico sin síntomas previos? Estábamos 5 minutos antes de comenzar charlando con Noelia y le contaba de que pacientes completamente asintomáticos, como en el caso de ella, puede ser un hallazgo simplemente. Y ese hallazgo lleva a que tal vez muchos de los episodios que tuvo de taquiarritmias o de sensación de palpitaciones que eran desproporcionadas con el nivel de ejercicio que hacía, probablemente se trataba de una taquicardia paroxística supraventricular, que es el tipo de arritmia que dan estas vías accesorias. El Wolff es un cablecito eléctrico extra que está en el corazón, que no debería existir y que ante determinados gatillos puede generar un cortocircuito y desorganizar la actividad eléctrica del corazón, pasando de 70 latidos por minuto a 230, 280 latidos por minuto, de tal manera que el paciente percibe no solo las palpitaciones, sino que lo puede hipotensar, le puede generar opresión precordial. Si el paciente está en actividad física, puede hasta incluso tener un episodio sincopal. Es sumamente importante detectarlo y una vez que el paciente tiene confirmada la taquicardia, eliminar, como hicieron, haciendo una ablación, quemar el cablecito y hacerlo desaparecer. Con esa terapéutica es una gran posibilidad de que sea curativa de por vida y se quita no solo el riesgo de hacer un nuevo episodio de taquicardia, sino que, algo que le conté recién, es muy ínfimo, pero está la posibilidad de que los pacientes con Wolff Parkinson-White tengan mayor incidencia de muerte súbita en el deporte. Entonces, una de las causas temidas, por eso en pacientes deportistas profesionales, en conductores de autobuses, los pilotos de avión, gente que maneja maquinarias muy importantes, es obligatorio, aunque sean un hallazgo y no hayan tenido nunca arritmia, hacer una ablación y quitar el cable, porque no se puede arriesgar un piloto de avión que en pleno aterrizaje o despegue tenga un episodio de taquicardia, sufra un episodio presincopal o sincopal y las víctimas son muchas. Claro, pero a lo mejor hay mucha gente que corre y dice, ¿y si a mí no me da esa taquicardia, cómo me la van a detectar? Se la ve en el electro. En un electro normal. En el electrocardiograma de 12 derivaciones común. No hace falta hacerse... Nada. En la grandiosa mayoría de los casos es una vía accesoria que es evidenciable. Hay casos extra, siempre hay excepciones a toda regla, en el que pueden presentarse vías ocultas que uno necesita exponerlas. Eso se hace durante el procedimiento de ablación o en el estudio electrofisiológico, pero en la grandiosa mayoría de los casos, con un simple electrocardiograma, ya detectamos la presencia de un cable extra, que en el electro lo vemos como se llama onda delta,
y es entre la onda P y el QRS deformando, y nos está hablando de que hay otro cable que sobra, que facilita mucho de que genere cortocircuitos y arritmias. Muy bien. Y Guille, ¿qué recomendarías a gente que se ha hecho un procedimiento como este para luego una rehabilitación cardíaca? Bueno, pues nosotros en la unidad de rehabilitación cardíaca del Hospital Vía de Fuensanta, es verdad que el caso que nosotros solemos ver más es cardiopatía isquémica, que es un poco, pues, vulgarmente lo que sería un infarto, alguien que ha tenido un dolor de pecho, ¿vale? Pero nosotros, ¿qué tendríamos en cuenta a la hora de hacer una rehabilitación cardíaca? Pues una valoración inicial con cardiología, con una prueba de esfuerzo completa, con análisis de gases, porque yo es lo que voy a usar para poder prescribir todo el programa de ejercicio, ¿vale? Entonces, lo que tendríamos que tener en cuenta es el nivel de condición física previo que tenía el paciente, pero generalmente, si el paciente está estable a nivel cardiológico, se puede ir progresando de manera constante la carga, al igual que incrementaría la carga en una persona sedentaria, siempre y cuando teniendo claros los signos y síntomas de alarma, y en cuanto hay algo, derivarlo, pero habría que ir adaptando poco a poco la carga. Muy bien. Y ella ha estado hablando así de me suben las pulsaciones, me bajan las pulsaciones. Cuando nos volvemos también un poco paranoicos con la frecuencia cardíaca máxima, ¿qué ha pasado? El VO2, cómo subirlo, y si sube la frecuencia y no sube el VO2, ¿qué tengo que hacer? Vosotros, ¿qué pensáis de la frecuencia cardíaca máxima, la que miden estas cosas? Primero hay que ver el dispositivo, ¿no? A ver si es un dispositivo que está avalado, si ya fue testeado, si es realmente confiable. Después, siempre lo que solemos hacer en consultorio es pedirle al paciente que traiga el dispositivo y hacer una comparación con los dispositivos que tenemos nosotros, que son los avalados por la Sociedad Española de Cardiología, y ver si realmente es confiable. La forma más sensible y más exacta de poder ver si es confiable, que lo venimos haciendo en la consulta, es cuando realizamos una ergometría, cuando hacemos la prueba de esfuerzo, donde tenemos nosotros el registro electrocardiográfico con los latidos reales del paciente, y el paciente muchas veces con el dispositivo va controlando para ver si hay coherencia con lo que dice su dispositivo y el trazado electrocardiográfico. En la mayoría de los casos hasta ahora hemos tenido buenas experiencias. Son confiables los resultados, mínimas diferencias, que es lógico, pero si nosotros teníamos un paciente con 170 latidos por minuto, muchas veces el dispositivo les marcaba entre 160 y 180. Es un margen que es aceptable para poder confiar en el dispositivo. Pues yo voy a decir una cosa que igual no hace tanta gracia, pero yo lo que nosotros nos damos cuenta, o sea, es que generalmente la gente que hace ejercicio se sobreentrena, sobre todo la base aeróbica. Nos cuesta, sobre todo a los que corremos, que nos digan que en vez de ir a 6, pues tenemos que ir a 7:30, y que en vez de ir a 160 pulsaciones, la base aeróbica es ir a 130. Y yo lo que suelo ver, aunque es verdad que estamos con mucho paciente cardiópata, pero también vemos ciertos deportistas, es que la gente no entiende muy bien lo que es la zona 2 o lo que es el entrenamiento de base aeróbica. Entonces, si yo te hiciera junto con Gerardo una ergospirometría, una prueba de esfuerzo con consumo, y vemos que tu primer umbral es efectivamente 160 pulsaciones, que puede ser, pues oye, mira, sí, tu zona 2 puede estar entre 155 y 165. ¿Qué es lo que creo yo? Que seguramente tu primer umbral ventilatorio, que identifica un poco la base donde tenemos que hacer toda la base aeróbico, seguramente esté un poquito antes. ¿Qué pasa? Que falta un poco de cura humildad, y que te pones a correr a 7 por el retiro y te pasan adelantando y no mola tanto. Entonces, yo lo que le suelo decir a la gente es que la gente peca mucho y suele sobreentrenarse con la carrera, y que las pulsaciones esas de más de, es que estoy corriendo a 180 pulsaciones, ya, pues es que igual te falta toda esa base aeróbica que no has hecho, te falta ese rodar a 7, a 7:30, a 8, y una vez hayas construido todo ese volumen, esas 130 pulsaciones, en vez de ir a 7, se va a convertir en ir a 6:30, en ir a 6, y bueno, podríamos hablar mucho de la base aeróbica de la zona 2, pero es un poco la recomendación que sí que recomiendo. Yo soy bastante fan de entrenar con pulsómetro, pero siempre y cuando sepas gestionarlo, es decir, si te hemos hecho una prueba de esfuerzo y sabemos que tu base aeróbica está entre una franja de pulsaciones, pues sí, que lo vayas mirando, pero que tampoco te obsesiones, porque muchas consultas de cardiología son, pues es que estaba sentado después de comer a 90 pulsaciones, pero es que igual te has comido un cocido y ya has entrenado por la mañana y estás a 90 pulsaciones. Totalmente. Entonces, y que sense bien, porque es verdad lo que dice Gerardo, que alguna vez en consulta viene a pruebas de esfuerzo gente que
que el reloj no suele sensar. Hombre, con los relojes de hoy en día, si con un pulsómetro de banda, pues ya si quieres salir de dudas, pues sales de dudas con un pulsómetro de banda. Pero puede ser peligroso sobreentrenar, o sea, pasarse de tu frecuencia, vivir por encima de tus posibilidades, Sí, correr por sí. encima de tus posibilidades. Prefiero inclinarme hacia el sí. ¿Por qué? Porque en realidad cuando uno está sobreentrenando está exigiendo a todo el sistema cardiovascular a una adaptación a la cual no sabemos si va a ser acorde o no. El entrenamiento constante va cambiando mucho sobre la estructura y la función cardíaca y vascular completa. Ahora, si nosotros sobreentrenamos y estamos permanentemente cerca de la frecuencia cardíaca máxima, definitivamente lo estamos exponiendo a riesgo. La frecuencia cardíaca máxima es verdad que es esa fórmula que toda persona busca mira, en, sí, iba a decir sí. Wikipedia, es que soy un poco Sí. mayor, en ChatGPT. Es una forma, creo que es una forma práctica y que es la que usamos en todo el mundo, 220 menos la edad, que todo el mundo la usa, pero tiene muchas Pero es limitaciones. que esa va también. bajando con cada año, es Claro, fatal. exacto. Tiene además hay muchas limitaciones de esa manera de hacerlo. Por eso, la prueba ergométrica, la prueba de esfuerzo, es la que más fidedigna puede representar a ver cuál es real la frecuencia cardíaca máxima. La cardíaca máxima nos está hablando de la intensidad del ejercicio, no de ni la cantidad, ni la longitud de que vamos a trabajar, ni el tiempo, ni nada. Nos está hablando de la intensidad. Entonces, ¿qué mejor que una prueba de esfuerzo que es sumamente objetiva, donde está todo el trazado electrocardiográfico, nosotros alentando al paciente para ver hasta dónde llega? Tenemos monitorizada la tensión arterial, que es otro parámetro que tiene mucha relevancia, porque una cosa es estar corriendo con una tensión arterial totalmente adecuada para el nivel de esfuerzo que estamos haciendo, y otra cosa es, como es asintomática la hipertensión arterial, tal vez estamos a un pico de esfuerzo y estamos arriba de 220 de sistólica. Sin lugar a dudas, exponerlo al organismo a ese nivel de exigencia tiene riesgos. Si el paciente ya tiene factores de riesgo de base, tiene algún daño aterosclerótico, tiene más posibilidades de hacer o complicaciones a nivel neurológico, cardiológico, renal, cuando uno lo mantiene expuesto al límite. Yo voy a hacer un paréntesis. Gerardo ha dicho la parte más cardiológica, yo me voy a ir más a la parte de rendimiento. Al fin y al cabo, si tú estás entrenando digamos, en zonas de alta intensidad y te estás exponiendo a cargas altas que igual no estás adaptado, lo que estás haciendo es, como bien dice Gerardo, estás sobreentrenándote, y al fin y al cabo el ejercicio es veneno. Entonces tú, si entrenas mucho, por mucho que entrenes no vas a mejorar más, tienes que entrenar bien. Entonces, si estás todo el rato sobreentrenándote, lo que vas a hacer es tener más probabilidad de lesiones, vas a recuperarte peor y no vas a mejorar más. También. Porque entrenes más y más intenso no vas a mejorar más. Entonces yo lo veo mucho a riesgo de lesiones. Si estás un 50 en baja intensidad y un 50 en alta intensidad, pues empezarás tendinopatías, dolores, pues todo lo que acompaña al sobreentrenamiento, más la parte Claro, no solo lo cardiológico. más cardiológica. Yo creo que aquí muchos de nosotros tenemos entrenadores y cuando nos ponen el día de ve a 6:30, dices, ¿en serio no puedo ir tan despacio? O sea, Claro. no puedo ir así. Bueno, a lo mejor eso tendríamos que cambiarlo, ¿no? Claro. Y Noelia, que cuando tú otra vez empezaste a correr, después de hacerte la ablación, ¿qué fue más difícil? ¿Empezar a correr o confiar en que no te diera otro parraque? Creo que lo hice con mucha cautela y con mucha... En zona 2. Exacto. Empecé como me lo tomé con mucha calma y permitiéndome, sobre todo, escuchar el cuerpo, porque algo que comentaba antes es que de alguna manera normalizamos muchas veces cosas que tenemos en el cuerpo que de alguna manera equilibramos. Entonces yo cuando corría sí que notaba como más, como si no escuchara el corazón bombeando más fuerte, y después de la operación no escucho nada. O sea, es como no noto que el corazón bombea. Ese bombeo de antes sí que me cambió. Entonces, de repente fue como salir y decir, uy, esto es nuevo.
Entonces, sí que salí con mucha cautela de decir, voy a salir, voy a escuchar el cuerpo y donde me lleve y lo que me pida. Entonces, sí que lo fui haciendo progresivo y sobre todo, pues eso. Hombre, progresivo, diciembre, Bueno, sí, febrero, media maratón. Sí, pero por ejemplo, progresivo. Claro, vale. Pero me di cuenta que dije, cuando dicen, el entreno es importante, en el kilómetro 15 está diciendo que yo me tiro aquí, o sea, me voy a la playa. Entonces, claro, sufrí las consecuencias de entrenar poco. Tuve agujetas, nada más terminar la carrera. O sea, unas agujetas en las ingles. Dije, esto no me ha pasado nunca en la vida. Entonces, te haces más consciente. A mí, por lo menos, después, claro, al operarme despierta, noté cuando me quemaron esa vía accesoria. O sea, noté la presión, o sea, noté como esas sensaciones y le puse nombre. Entonces, cuando salgo a correr, cuando noto algo, sí que hay una parte que dice, espera, esto ya lo has sentido antes. Entonces, es como que lo tengo más identificado y entonces paro un poco o digo, voy más despacio o me hablo mucho. Yo soy como un poco de estas personas locas que hablan sola porque digo, ¿vas bien? Necesitas parar. Entonces me autopregunta el cuerpo si necesito algo. Entonces, sí, fue con cautela, aunque tuve la carrera, pero siempre diciendo, a lo mejor tengo que parar. Y permitiéndome decir, pues hasta aquí he llegado y me bajo y ya está. Pero sí. Qué bien. Y ¿qué recomendaríais, Gerardo y Guille, a una persona, a un corredor popular, normal? Oye, estoy empezando a correr, ¿qué me hago? ¿Me hago todo para saber en qué zonas voy a correr? ¿Me hago un ecocardio? ¿Me hago un cateterismo? ¿Me hago...? O sea, porque a lo mejor, pues eso, a Noelia fue un electro normal. Claro, sí. Hay gente que... O sea, yo creo que tenemos que diferenciar también un poco... Hay que hacerse un chequeo, pero a lo mejor no hace falta empezar con la angio, tal. No, seguro. No, algo básico y que creo que nos vendría bien a todos los mayores de edad. No me voy a meter en pediatría, que es otro mundo también. Tener un chequeo cardiovascular, pero que empieza por el interrogatorio. O sea, sabiendo qué antecedentes familiares tiene cada uno de los pacientes, qué posibilidades de patologías genéticas pudieran haber sido heredadas, qué factores de riesgo cardiovascular tiene, si están actualmente controlados o no esos factores de riesgo, porque muchas veces son absolutamente asintomáticos, pero son los que van a predisponer a las complicaciones cardiovasculares. Y lo que se hace siempre es el interrogatorio, un examen físico, donde descartamos que no haya soplos, que no haya una valvulopatía, y hacemos electrocardiograma, donde podemos descartar muchísimas patologías cardiovasculares. Por supuesto que no la totalidad, pero es un método muy fácil de realizar, que nos brinda muchísima información en cardiología. Y finalmente un ecocardiograma. Tenemos ahí información tanto del paciente directa, antecedentes, información sobre funcionalidad y sobre estructura. Entonces podemos descartar que no haya una cardiopatía estructural que predisponga a distintos tipos de complicaciones, desde una arritmia que no tenga alto riesgo o hasta incluso la muerte súbita, que es lo más temido en todo paciente deportista. Podemos detectar patologías que se pueden tratar, se pueden normalizar y de esa manera disminuir el riesgo del paciente. O sea que no hay que hacer todas las pruebas complementarias en la totalidad de los pacientes. Dependiendo del resultado de esta primera base, uno orienta el método complementario que realmente va a dar beneficio. O sea que partimos de interrogatorio, examen físico, electrocardiograma, ecocardiograma, y una analítica completa. Con esa información sabemos si el paciente corresponde o no a hacerse algún otro método. Y eso sería para el paciente que, hola, quiero empezar a correr, mayor de edad. Para el paciente, ¿a qué paciente, Guille, le recomendaríamos hacer una ergoespiro? Pues yo se la recomendaría hacérsela a todo el mundo. Básicamente, desde el hospital, desde Fuensanta, apostamos mucho por las ergospiros. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo va a ser como una ergometría normal, porque vamos a tener todo el electro, pero tenemos la máscara, que nosotros somos deportistas y nos interesa mucho saber pues, los umbrales ventilatorios, consumo máximo de oxígeno. Entonces, te llevas dos cosas. Uno es el chequeo cardiovascular, ¿vale? Y por otra, te llevas la valoración metabólica, respiratoria y cardiovascular, ¿vale? Y puedes ver un poco. Yo se lo recomiendo hacérselo a la gente una vez al año, porque ves si has desplazado tus umbrales, si has mejorado tu consumo máximo de oxígeno, igual no has mejorado tu consumo máximo de oxígeno y has mejorado tus cargas a distintos umbrales. Esto es una recomendación mía porque a mí me gusta el ergospiro y creo que da mucha información imprescindible
Pues no, imprescindible es lo que dice Gerardo. Yo te pregunto que a quién se yo la a todo el recomiendo. mundo. Yo la respiro a todo el mundo. Vale. Es que nosotros en el hospital hacemos a pacientes cardiópatas, se la hacemos a pacientes oncológicos, se la hacemos a pacientes sedentarios, a deportistas, es que a todo el mundo. ¿Por qué? Porque va a ser una valoración va a ver un poquito más allá que la ergometría convencional, sobre todo a nivel cardiovascular, porque ve parámetros como pulso de oxígeno y consumo máximo de oxígeno, que está relacionado con cascada de isquemia, y luego también vamos a poder ver un poquito más allá, porque vamos a ver el metabolismo y sobre todo parámetros también de eficiencia respiratoria. Entonces, bueno, pues yo... Me sumo a lo que dice Guille, Marta, en el sentido de que si estamos hablando de un chico de 18 años que va a comenzar, va a ser bien guiado con un entrenador y todo, tal vez no haga falta inicialmente, pero en la mayoría de la población, pacientes adultos o incluso que ya hacen actividad física, hacer una prueba de esfuerzo, y si es con oxígeno mejor, nos va a brindar mucha información. En la prueba de esfuerzo vamos a saber primero que con la adrenalina de la actividad física máxima del paciente no se desencadenen arritmias de distintos tipos, que el paciente controle las cifras de tensión arterial durante el ejercicio, sepa a qué cifra de tensión arterial está alcanzando cuando se llega a su pico máximo, que no desarrolle ningún tipo de síntoma durante el esfuerzo, que esos son algunos red flag o alertas que el paciente tiene que tener, como contaba recién Noelia, síntomas que ahora se da cuenta que tal vez los tenía y ahora no los percibe. Entonces, toda esa información nos brinda una prueba de esfuerzo, bien hecha, guiada y tratando de llegar con el paciente a la frecuencia máxima que el paciente tolere, ¿no? Porque muchas veces con algunos pacientes tenemos que estimularlos y pedirles que hagan un poquito más de esfuerzo para llegar. Siempre buscamos que se llegue a un 85% de la frecuencia cardíaca máxima como para que la prueba sea óptima, porque si no es una prueba insuficiente y uno se puede quedar con muchas dudas. Llegando a ese 85% ya podemos tener algunas conclusiones que son buenas para darle mayor protección al paciente y disminuir su riesgo de complicaciones cardiovasculares. Y una cosa que muchas veces alguno de vosotros me ha preguntado es, oh Dios mío, ¿cómo puedo aumentar mi VO2? ¿Eso se puede hacer de alguna manera? ¿Médica? médica, fármaco. Quiero decir, no, fármaco no. Yo no conozco ningún fármaco. O sea. El entrenamiento, sí, claro. O sea, nosotros en rehabilitación cardíaca, nuestro parámetro fisiológico principal que vemos es el consumo máximo de oxígeno y se mejora. Es verdad que son gente que está peor, digamos, y tiene consumos muy bajitos y es fácil mejorarla. Igual mejorarte el consumo máximo de oxígeno a ti es complicado, pero es que, por ejemplo, el otro día hicimos una prueba de esfuerzo a un chico de 43 años. Es verdad que es un ultra trail runner top 5 de su categoría siempre en todas las carreras. Hace 10 años hizo una prueba de esfuerzo, hizo un consumo máximo de 60 y ahora con 43 años ha cascado un consumo máximo de oxígeno de 70. Entonces, sí se puede mejorar porque además tú con la edad el consumo máximo de oxígeno va cayendo. Entonces, si tú el consumo máximo de oxígeno eres capaz de mantenerlo durante el tiempo, lo estás mejorando porque no cae. Entonces, sí se puede mejorar el consumo máximo de oxígeno, pero tampoco volverse loco, hacer aquí HIIT, interval training y todo, priorizar toda la base aeróbica, ¿vale? Todo el trabajo de base aeróbica de zona 2. Zona 2. Porque si yo tengo un coche... A 7:30 en el retiro todo mañana, sí, sí, pensarlo así, si yo tengo un coche que tiene 80 kilómetros de autonomía, 20 kilómetros es eléctrico y 60 kilómetros es de gasolina. Si yo mejoro toda la base aeróbica, que son esos 20 kilómetros de eléctrico, y en vez de ser 20 tengo 30, me quedan otros 60 kilómetros de gasolina. Entonces, haciendo base aeróbica y mejorando ese primer umbral ventilatorio y metiendo un poquito de alta intensidad, voy a ser capaz de mejorar el consumo máximo de oxígeno. Pero repito, no obsesionarse porque no es solo el VO2 máximo, sino la eficiencia que tenga el corredor. Porque yo puedo tener un corredor con un VO2 máximo de 55 y luego Gerardo que tiene 65 y yo voy a 3.30 y Gerardo va a 4.30, pero porque Gerardo no tiene técnica de carrera, no es eficiente a nivel mecánico. Que hay muchas más cosas que el V2 máximo, que está muy bien, pero que hay muchas más cosas. Pero ya sabes que hay parámetros que en el corredor son un poquito... Sí, pero yo preferiría mejorar primero umbral ventilatorio y vamos, pero sí, se puede mejorar. La respuesta es que sí, pero entrenando y echándole horas. Vale, muy bien. Y yo creo que ya para cerrar y podemos ir a la siguiente mesa, sí. Me gustaría que desmitificarais una típica frase de corredor. Algo que os hayan dicho y joder, esa frase es de corredor y no puede ser. Venga, Guille. Venga, vamos a hacer una. Entrenar fuerza no sirve para nada.
La tengo que desmitificar. Desmitifícala, por favor. Vale. Pues sí, tenemos que entrenar fuerza. Al fin y al cabo hay que preparar la estructura y también se ha visto que el entrenamiento combinado de fuerza y el aeróbico tiene mayores mejoras de consumo máximo de oxígeno y de carrera. Pues obviamente a Kipchoge no le vas a poner con una sentadilla de 100 kilos porque se desmonta. Pero sí que es verdad que sobre todo en deportistas amateur tiene muchísima relevancia el entrenamiento de fuerza. Cuando vas yendo ya más a élite pierde un poquito de importancia y puedes ir haciendo otras cosas. Pero también se hace. Así que todos a entrenar fuerza. ¿Vale? 2 veces por semana y que os diga un profesional. No tiene un gimnasio, todavía. Promoción de... Algo que se me ocurre a mí que lo vemos mucho en la consulta es esa sensación de que el deporte compensa los factores de riesgo que tiene el paciente. Como por ejemplo, yo fumo, pero nada, después corro, entonces entreno, o tengo sobrepeso, pero entreno, tengo un poquito de colesterol, pero hago mucha actividad física. Bueno, eso lo trabajamos mucho explicando la importancia que tiene, lo silente que son muchas veces los factores de riesgo cardiovascular, y que el deporte no compensa, sino de que justamente al final, si no lo tratamos, no normalizamos esos factores de riesgo, tal vez hasta incluso la actividad física puede exponerlos a riesgo. Entonces, estar convencidos de que son 2 caminos paralelos. Hay que tratar los factores de riesgo, ver cuál es la manera más óptima para hacerlo. El deporte siempre va a formar parte de esa terapéutica, pero no es compensatorio absolutamente. Va a ayudar a metabólicamente disminuir el colesterol, va a bajar un poquito la tensión arterial, por supuesto que ayuda a bajar el sobrepeso. Pero no puedes seguir comiendo Whopper con queso. O sea, no se puede salir a correr y volver y sentarse a comer porque no tiene lógica. ¿Y Noelia? Hay que darle el 100% en el entreno de los martes. Mentira. Aquí tenemos la prueba. O sea, porque al final tenemos a nuestra entrenadora, querida entrenadora, en plan empujando. No. O sea, no hace falta. El otro día era como, no puedo más. ¡Sí puedes! No, pues se puede desmitificar eso también. Muy bien, pues ¿tenéis alguna pregunta? ¿Algo que...? No. Decir, como corredor popular, la importancia de que y yo he estado varios años sin hacerlo, pero bueno, al final de estar en la salsa y tal, alguien te lo acaba diciendo y mira, ahora por ejemplo venir aquí estaba diciendo, joder, creo que he descuidado desde que me hice la última revisión, pero sí recomendaría que lo hagamos una vez al año. Y por otro lado, desmitificar el tema de la tecnología, porque a mí mi Garmin me dice que tengo 20 años, pero mi Spotify me dice que tengo 80, o sea que tampoco os lo toméis demasiado en serio. Y luego tenía una pregunta, aprovechando que hay gente que de verdad sabe aquí, algo que yo creo que nos ronda a todos los corredores que hacemos. Bueno, yo soy más de media maratón, he hecho alguna maratón, ahora estoy ya apuntado para Sevilla el año que viene para maratón. Y a ver, si nos falla algo muscular, pues no, nos va a parar, nos va a hacer una avería, pero bueno, nos recuperaremos. El tema del corazón es más serio. ¿Cuáles son esas red flags, esas alertas que debemos tener en cuenta en una carrera, que debemos decir, a lo mejor debo parar? Y también incidir en el tema de género, porque creo que es distinto en el caso de los hombres y de las mujeres. Gracias. Sí, perfecto. Perfecta la pregunta. Es muy habitual recomendárselo a nosotros en la consulta a los pacientes, que tengan en cuenta que nunca es normal sentir opresión o dolor torácica durante la actividad física, y nunca asumirlo por error de que no debe ser muscular. No, ante la duda, primero pensar que esa opresión con el esfuerzo puede estar asociada a isquemia miocárdica. No es normal sentir súbitamente mareos durante la actividad física. Es habitual que si el paciente de una semana a la otra siente mucho más cansancio de lo que venía sintiendo con el entrenamiento habitual, también hay algo diferente. Y tener un episodio presincopal, lo llamamos nosotros, un episodio de mareo o que obliga a detener la marcha, definitivamente es para hacer un control cardiovascular. Ni dolores torácicos, ni palpitaciones, tampoco sensación de latidos cardíacos irregulares o más rápidos de lo normal o más fuerte de lo normal son motivos de consulta. Dolores torácicos, palpitaciones, cansancio fuera de lo habitual, episodios de mareos durante la actividad física o algo que haya obligado, ya sea por el cansancio o el mareo, a detener la marcha. Son todos los red flags o alertas que dicen al paciente, no es cuestión de entrenar más para corregir esto, sino de hacer un chequeo
y evitar de que no haya algo que sea corregible. La diferencia no en cuanto a cuáles son los motivos de consulta, sí es cómo lo perciben. Por ejemplo, clásicamente se describe que el hombre, así está descrito en todos los libros de cardiología, percibe la isquemia miocárdica de manera de como si fuera un área opresiva, mientras que la mujer sí lo percibe absolutamente distinto. Puede percibirlo también como una opresión, pero puede tener sensación de pinchazos, puntadas, palpitaciones, sensación de disnea. A todos esos se llaman equivalentes isquémicos. No es el típico dolor, pero que siempre en ancianos, por definición de la OMS, digo ancianos, no es criterio mío, hay números, puntos de corte, que uno se va acercando ya a adulto mayor, con eso te digo todo. En ancianos, en pacientes con insuficiencia renal, diabéticos y mujeres, son los 4 grupos poblacionales en los cuales los dolores torácicos se pueden presentar de una manera diferente y nosotros tenemos que estar alerta igual pensando que puede tratarse de isquemia miocárdica. Pues muy bien, chicos. Pues muchísimas gracias, Noelia, por tu experiencia, Gerardo, por tu docencia, Guille, por tus consejos. Seguiremos todos. Un placer. Y nada más. Muchas gracias. Gracias.